Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos y estamos en el video número 20. El Evangelio llega a Éfeso. Después de terminar su ministerio en Corinto, Pablo viajó a Éfeso y a pesar de la insistencia de los judíos en ese lugar, él no pudo quedarse ahí mucho tiempo, pues quería pasar la fiesta que venía en Jerusalén. Así que saliendo de Éfeso, viajó hasta Cesarea y de allí subió a Jerusalén. Después de saludar a los hermanos, viajó hasta Antioquía, donde quedó un tiempo con la iglesia. Punto 1. Apolos llega a Éfeso. Éfeso era una ciudad que se encontraba en la provincia romana de Asia. Era una ciudad muy importante. Allí se encontraba el templo de Diana, una diosa venerada por los efesios y por toda la gente en esa región. Ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, así que cuando lo escucharon, Aquila y Priscila decidieron hablar con él a solas. Entonces le explicaron más claramente el camino del Señor. Cuando Apolos recibió esta instrucción, decidió pasar hacia Acaya para predicar. Así que los hermanos en Éfeso escribieron a los hermanos en aquella región para que lo recibieran. Y estando él ahí, fue de gran bendición para la iglesia, para los creyentes, pues él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Punto 2. Pablo llega a Éfeso. Después de estar un tiempo en Antioquía, Pablo decidió comenzar su tercer viaje misionero y comenzó recorriendo las provincias de Frigia y de Galacia. Y ahí fue confirmando a los hermanos hasta llegar a Éfeso. Estando en Éfeso, se encontró con ciertos discípulos a los que les preguntó que si habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. No debemos de olvidar que el ministerio de Juan fue un ministerio que preparó el camino del Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en aquel que es el Mesías, que es Yeshua. Así que fueron bautizados en agua en el nombre de Yeshua. Y después impuso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Debemos entender que sin el bautismo del Espíritu Santo, nuestra fe está incompleta. Es importante creer en el Mesías para nuestra salvación, pero es también de suma importancia ser llenos del Espíritu Santo para que podamos recibir el poder para poder ser testigos eficaces en el Evangelio, dar testimonio de Yeshua. Él les dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Tristemente hoy en día muchas congregaciones y muchos creyentes carecen de este poder del Espíritu Santo. Muchos incluso niegan que esta bendición sea para este tiempo. Pero Dios no ha cambiado. Yeshua no ha cambiado.
el poder de Dios sigue siendo el mismo poder hoy como en aquel tiempo. Y lo necesitamos. Una iglesia que carece de la unción y el poder del Espíritu Santo es una iglesia que no puede cumplir fielmente el ministerio. Por alguna razón, por alguna causa, Yeshua dijo a sus discípulos que no se movieran hasta ser investidos con poder. Y fue lo que Pablo confrontó a estas personas. Ellos creían, sí creían en el Mesías, pero solamente habían sido discipulados hasta la doctrina del arrepentimiento y fueron bautizados en el arrepentimiento. Pero qué importante ser bautizados en el nombre del Mesías, en el nombre de Yeshua, y ser investidos con el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. Amén.